Muy buenas, segundo vídeo de la saga, de la saga no, del segundo capítulo de mitos sobre mitos en el mundo de las gambas. Vamos a hacerlo rápido, nos quedan por lo menos otros 7 ahora y puede que otros 7 en el tercer capítulo. No os lo perdáis, vamos con el vídeo. Vamos a ello, entonces sería el octavo mito que teníamos por ahí por la lista. Entonces, ¿cuáles son los litrajes mínimos que podemos recomendar para tener un acuario de gambas? Pues es que esto es como todo. Podemos tener un acuario de 10 litros y tener perfectamente media docena de gambas y no va a haber ningún problema. Sabemos que los acuarios, cuantos menos litros tiene, es más inestable. Eso está más que clarísimo. Cuantos más litros, más estabilidad. Pero es que resulta que tú a un acuario de 10 litros a día de hoy le podemos instalar unos filtros muy sobredimensionados que van a hacer que el agua esté en muy buenas condiciones y pueda absorber, que pueda amortiguar aquellas deficiencias que podamos tener por lo menos en los compuestos nitrogenados. El hecho de la estabilidad, os lo expliqué en el capítulo primero, podemos crear estabilidad porque tenemos herramientas suficientes con agua, con sustratos, con las sales, con lo que necesitemos, podemos crear suficiente estabilidad para mantener perfectamente un acuario de 10 litros para gambas o para peces, para un pez beta, pero para gambas con 10 litros perfectamente se puede tener media docena de gambas sin ningún problema, siempre y cuando nuestro filtro y nuestra estabilidad de herramientas, con el agua mineral, con el agua de ósmosis, con los sustratos adecuados o la grava adecuada, y no habrá ningún problema. Aquí viene una de cruces. ¿Podemos tener neocaridinas y caridinas juntas? Sí, podemos tenerlas. Lógicamente, es lo que os he dicho también en el primer capítulo, en el primer vídeo. Las neocaridinas no tiene por qué ser el animal todoterreno que ahí lo echamos y bueno, si se aguanta bien y si no aguanta, pues bueno, pues que se muera. Pues no. O sea, las caridinas sabemos que tenemos que tenerlas en una franja de parámetros más cerrada, más estable y controlada. ¿Más controlada? No, controlada. Miro muchas veces ahí porque como tengo un acuario de 10 litros y tengo caridinas y neocaridinas, pues es que se me va la vista ahí. Entonces, ¿hay complejidad en tener las dos especies juntas? No. Sí que tenemos que valorar que las neocaridinas deberían de adaptarse al agua de las caridinas, hay que enseñarles, adaptarlas, aclimatarlas de una forma que aprendan a convivir perfectamente en esos parámetros. Fíjate, ya no hablamos de que una gamba sea más cara que la otra, hablamos de que como la neocaridina tiene un rango un poquito más amplio en el cual puede adaptarse al agua, si mantenemos el agua estable tirando hacia las caridinas, bueno, pues vamos a intentar que esas neocaridinas se adapten a ese agua y pueden adaptarse y pueden criar y pueden estar perfectamente juntas. Sí, todo eso es posible, simplemente intentando llevar los parámetros hacia la parte de las caridinas. Bueno, esto también tiene su tema, las aclimataciones. Las aclimataciones con los peces tenemos costumbre de hacer, bueno, pues una serie de introducimos la bolsa, la temperatura se va adaptando, vamos introduciendo poco a poco agua en la bolsa y cuando ya llevamos un tiempo cogemos con el salabre y sacamos a los peces. Esa bolsa con el agua del transporte se debe de retirar siempre. Con las gambas puede ser algo parecido. Os he enseñado en vídeos que yo, por ejemplo, en vez de introducir directamente la bolsa en los acuarios, lo que me gusta es tener un recipiente, en este caso uso las parideras externas y dejo las parideras con la bolsa de transporte y las gambas ya, lo echo todo, la bolsa a la basura y dejo que ese agua vaya cogiendo temperatura de la propia habitación. ¿Por qué? Porque considero que igual hay más choque térmico entre el viaje que han venido y el acuario que dejándolas fuera a que se aclimate la temperatura a la habitación. Como yo no uso calentadores propios en cada acuario, ¿vale? Tengo la habitación, tengo la zona de acuarios aclimatada, lo que hago es que ese agua se vaya aclimatando posiblemente con muy poca diferencia de grados y posteriormente sí que lo que hago es gota por gota ir aclimatando. ¿Cuántas horas? Las que me apetezca. Me da igual que el agua que viene del transporte sea muy parecida
o igual que la mía o que no sea igual. Resumiendo, que me da exactamente igual. La aclimatación considero que debe ser una aclimatación despacio, sin ninguna prisa, incluso vaciando lo que es la paridera, incluso 1 y 2 veces antes de que se sobre. Y si tengo que hacer una aclimatación de 6 horas, se la hago. Me da igual el tiempo. ¿Por qué? Porque ni los mismos patógenos, ni las mismas bacterias, no es el mismo agua. ¿Qué consideramos el mismo agua? Que tiene el mismo pH, el mismo KH y el mismo GH. Y compuestos nitrogenados. Si consideramos que ese es el mismo agua, el agua no solamente que veamos que es cristalina, y no solamente son 6 parámetros, el agua por dentro tiene otros muchos componentes que no analizamos. Y hablo no analizamos porque yo no tengo un laboratorio. En mi casa tengo el kit, que os enseño muchas veces, que os he enseñado en otros vídeos, que con ese kit analizo el agua y con el medidor digital. Yo no tengo un espectrómetro para analizar cómo viene el agua. Entonces considero que ante cualquier riesgo de que puedan morir los animales, prefiero hacer una aclimatación despacio, sin ninguna prisa, se parezcan o no se parezcan los parámetros del agua, que vemos unos pocos, pero en el fondo hay muchos más que no conocemos. Vamos. Yo creo que llevamos ya 11. Bueno, 11 con el vídeo anterior y con este vídeo. Dichosas planarias, las hidras. ¿Qué pasa con las planarias? Las planarias salen por introducir mucha comida. A ver si sale el sonido. Para mí es una falsedad. Para mí perfectamente es un mito que debemos de romper. ¿Por qué tiene que salir con la comida? O sea, sinceramente, con la multitud de años que llevo con esto, que yo he probado muchísima comida que me han mandado de muestras, comidas de principales marcas, la propia comida que vosotros sabéis que comercializo. Yo he echado comida a mansalva. En momentos de cría, que hay muchísimas crías, sabéis que alimento habitualmente por la mañana y por la noche. Y 7 días a la semana sin descanso. Cuando están en un momento en que igual no crían, reduzco un poco el alimento, incluso dejo algún día alterno sin darles de comer. Yo no he tenido planarias en ningún acuario. Es más, si recordáis el vídeo de las planarias que hice con el producto, pedí por favor que alguien me mandara planarias para demostrar que echando el producto morían, porque yo no pude sacar planarias de los acuarios. ¿Sabéis cuándo entran las planarias? Cuando la decoración que introducimos no ha sido desinfectada. La primera vez que compramos rocas, raíces, la decoración que sea, debemos de desinfectarla. Con agua hirviendo, limpiándola, cepillándola. ¿Por qué? Porque está claro que en algún momento alguna pequeña larva que pueda estar ahí adormecida, que en el momento en que entra en contacto con el agua, eso se reproduce, sale, hará el proceso que tenga que hacer. No soy biólogo. Entonces aparecen esas planarias, porque en la bolsa de transporte, cuando llegan los animales, no suele haber planarias. En las bolsas de comida deshidratada, pues yo no puedo jurar la mano de esa comida que igual traen de algún lado sin ningún control alimentario. No lo sé. Pero marcas como tal, certificadas con sus registros sanitarios, que tenga planarias, yo las que he probado de verdad de marca, ninguna me ha hecho que salga ninguna planaria en ningún acuario. Jamás, en más de 10 años, jamás me han salido planarias. Ojo, montajes de muchos de vosotros que no habéis desinfectado, habéis tenido planarias. Habéis introducido rocas, habéis introducido raíces, habéis introducido piedras. Algún objeto no ha sido bien limpiado. Y ese suele ser el motivo principal de las hidras, de las planarias. Lógicamente, un animal de ese tipo, cuando tiene comida, cuando tiene descomposición y puede estar bajo tierra, bajo el sustrato, alimentándose, criando bien, porque tiene dónde hacerlo, la explosión que luego veis es muy grande. Pero es normal, tiene comida para ello. Entonces, que realmente tengamos mucha comida en el acuario, mucha descomposición creada y generada, y que por eso salgan, bueno, hasta ahí sí que podemos llegar. Que cuanta más descomposición, más fácil tiene para alimentarse
y para moverse por todos los sitios, pero no que porque metamos comida salen las planarias, sino que a base de la descomposición conseguimos una mayor reproducción del animal, pero la introducción del animal no es por la comida. Igual también puede venir a veces en el sustrato. Si son sustratos naturales, también viene de la naturaleza. Que es que eso no viene desinfectado y no sé, viene de una industria que lo han eliminado al 100%, no. Si precisamente son sustratos naturales o gravas naturales, pues eso, como lo haga el fabricante, pues si viene de la naturaleza, habrá partes de trazas de animales muertos, o puede venir pues raíces, los animales en estado, no sé, en algún estado que esté latente, ¿vale? Pero planarias como tal introducidas por el hecho de introducir comida, a no ser que sea una comida viva, que pueda aparecer, el resto de comida habitual, yo no lo conozco, para mí es un mito. Oye, que quiero comprar gambas para que se coman las algas de mi acuario. ¿Y quién te ha dicho que las gambas coman algas? O sea, yo tengo algas en los acuarios. La propia luz, el propio acuario, el propio ecosistema me genera algas en el acuario, pero yo no veo que las gambas sean capaces de comerse las algas, ni el verdín de los cristales. Tenemos a las caridinas japónicas que se usan, y puede ser correcto, en acuarios plantados, porque yo también los he usado durante muchos años a las caridinas japónicas para ayudarnos al control de las algas, de algunas algas. Tenemos Otociclus, tenemos las gambas, tenemos otro tipo de peces y tenemos lo más importante, nuestro primer control. Las algas deben ser controladas por nosotros. Si tenemos una descompensación, debemos de aprender cuál es. ¿Cómo se hace eso? Analizando parámetro por parámetro el acuario. Una cosa es tener las rocas con algo de verdín y otra cosa es tener una alga filamentosa, una alga marrón. Hay muchísimos tipos de algas, hay que identificarlas, pero primero analizar y saber cuál es, y analizar el acuario para saber dónde está la descompensación. Las gambas van a alimentarse, si hablamos de caridinas y neocaridinas, van a alimentarse de los infusorios, de los alimentos, de aquellos microorganismos que posiblemente van naciendo y criándose dentro de esas algas, igual que de los musgos, igual que de las hojas de las plantas, y por eso los vemos picoteando continuamente, incluso picoteando del verdín de los acuarios, también lo hacen. Pero no por ello veo que desaparezca en ningún momento el verdín de mis acuarios. No sé los vuestros, pero yo o meto la cuchilla, o meto el imán, o meto, la espuma a la blanca. Si no lo hago así, yo no quito el verdín de mis acuarios. Entonces, no penséis que las gambas, su dedicación exclusiva y para lo que en la naturaleza salieron, fue para comerse las algas de nuestros acuarios. No lo es. Es un mito, no se te van a comer las algas, tenemos que ser nosotros los que aprendamos a controlarlas, y una vez aprendamos pueden ser una ayuda para comerse los restos, porque están continuamente moviendo todo, pero no van a ser las principales comedoras de algas de nuestros acuarios. Y la última de este capítulo número 2 sobre mitos, mitos y mitos. Al final, como os digo, son siempre experiencias mías, son siempre vivencias mías, y que por lo tanto no las toméis de ninguna manera más que, pues como siempre, pues bajo mi experiencia intento contaros todo, tanto lo bueno como lo malo. Mirad, malformaciones genéticas, las hay, por supuesto que las hay, y puede que no sean pocas además. Los últimos años se ha notado muchísimo, sobre todo la de procedencias asiáticas, muchísimo. Se tenía antes en cuenta mucho más la calidad del animal que podía venir de importación, que la importación puede venir de cualquier lado, puede venir una importación de Asia a Europa, puede venir una importación de Estados Unidos, da igual, generalmente los grandes criadores son asiáticos, por lo tanto los grandes criadores que envían a Europa, de ahí luego pueden pasar por otro tipo de mayoristas y acabar en nuestros propios acuarios. Se ha perdido muchísimo el hecho de tener unas gambas de calidad, con una genética, con unas formas como Dios manda. Se ha perdido y mucho, y hay que decirlo bien claro. Cada año, más y más veces, se está, en este caso en concursos europeos, se están directamente machacando a todos aquellos que están mandando gambas con malformaciones.
pero muchísimas. ¿Por qué? Pues porque creo que el hecho de que tengan unos ojos naranjas, el hecho de que tengan unas superpuntos, estrellas y líneas de Fishbone y tiene que ser unas mega galaxy, ha hecho perder el norte en que el animal realmente sea un animal con toda su belleza, de que su cuerpo sea como tiene que ser. Es una pena, porque yo lo llevo también viendo en cruces genéticos que llevo haciendo durante bastante tiempo. Hay momentos, hay colores, y eso es muy concreto, pero es verdad, hay colores que una vez mantienes durante mucho tiempo o intentas cruzar, cuando lleva varias generaciones comienzas a ver cómo la parte del rostro, el rostro lateral, comienza a ser más corto. Eso es una malformación genética. Y ya no hablo a nivel de concurso, sino a nivel de salud del animal. Esa careta que le falta, esa parte de cara que le falta en los laterales, hace que se comiencen a ver las patas, vamos a decir, las patas delanteras y demás. Eso puede acarrear que entren enfermedades, puede acarrear que el animal enferme antes, que muera y por lo tanto pues tengamos disgustos. Primero, por morir el animal. En segundo lugar, porque mantener a ese tipo de animales genéticamente hace que se traslade a las siguientes generaciones esa misma malformación. Hace unos años hubo un alemán, de estos que llevan muchísimo tiempo, que pidió, me acuerdo que lo pidió en Facebook, pidió que quien tuviera animales con esa malformación, que por favor que se los enviara para él poder hacer pruebas. Recuerdo que yo en ese momento sí que le contesté, le dije, pues que sepas que en mi caso me ha pasado, tengo una línea con esa malformación, lógicamente se retiró esa línea porque yo no podía seguir con malformaciones genéticas en la parte del rostro, además es que iba cada vez a más, y no llegué a enviárselas a Alemania pues porque sinceramente pues ya consiguió él o lo que fuera. Entonces fue un momento de decir, ostras, se está detectando cada vez más. Claro, el concurso puede ser un concurso en Alemania al año o 2 concursos al año, uno en Holanda, uno en... ¿Vale? Si eso no se detecta cada uno en nuestras instalaciones, esto va a ir cada vez a peor. Y repito, esto se está notando muchísimo, como los criadores asiáticos cada vez están lanzando más gambas con más problemas genéticos. En Instagram me canso de escribirles, sobre todo porque el asiático sale con una super gamba y sale con la cara totalmente corta. Yo ni corto ni perezoso suelo escribirles con mucho respeto y mucha educación, porque tendrán gambas que yo no tendré en la vida, porque hacen cruces que yo no tendré en la vida, pero es un animal que carece de parte de su cara, de parte de su rostrum, y eso no está bien. Por lo tanto, considero que ante eso, ante una detección que no es fácil, hay que observarlas muy de cerca. Y lógicamente hay veces que no se puede controlar cuando tienes en un acuario una alta reproducción de animales, ver si realmente 1, 10 o 20 han salido así. Cuando entre ellas se enmascaran, cuando están comiendo a esa velocidad, no puedes verlas. Pero si se detecta alguna, considero que debe ser apartada por el bien del hobby, porque sí que existen malformaciones genéticas, igual que las antenas cortas, igual que las antenas reviradas, es que hay más malformaciones de lo que nos pensamos. Por lo tanto, para resumir y acabar el vídeo, que sepáis que existen malformaciones y que deberíamos de tenerlas un poquito controladas todos. Yo el primero intento hacerlo, no os digo que no me pase, es más, en uno de estos acuarios donde están los proyectos genéticos hay unas que salen rojas y que directamente las tengo que retirar. Tengo ahí un acuario donde tengo musgos y plantas a lo loco y las echo allí, pero las retiro inmediatamente porque veo que ese color rojo me proporciona más malformaciones que otros colores, como pueden ser azules o como pueden ser negras. Hasta aquí el segundo episodio de mitos sobre mitos en el mundo de las gambas. Recordad, como siempre os digo, suscribiros al canal y activar la campanita, que va a llegar al tercer episodio y si no, no os vais a enterar. ¿De acuerdo? Venga, hasta el próximo, chicos.